Vamos a tratar de hacerlo, porque ya cuando el hermano habló del mole, como que ya quisiéramos que se acabara esto, ¿no? Y estar con el mole. ¿Cuánto se puede decir de los templos? ¿Cómo un inmueble puede ser motivo de culto? ¿De dónde sacamos eso nosotros? ¿De dónde sale esa idea? Pues de la Biblia, porque nosotros somos bíblicos, ¿verdad? Hay muchos relatos en la Biblia de lo que pasaba primordialmente en Israel con los templos. Reyes que tenían experiencias muy tremendas, ¿no? Y Israel siempre fue un pueblo muy descuidado. Yo me acuerdo mucho de la experiencia del rey Asa, cuando dice la Biblia que ellos vivieron por mucho tiempo, dice, vivieron sin el verdadero Dios, sin el sacerdote que le enseñara y sin ley. Así vivió el pueblo de Israel por muchos décadas, años. Y luego dice la Biblia, pero cuando en su tribulación se encontraron con Dios, y entonces viene Azarías, un profeta, a hablarle a Asa y le dice a Asa, tienen que buscar a Dios. Asa recibió el reinado en tremenda decadencia. Y entonces Asa hizo las cosas correctas, pero tuvo que venir una tremenda tribulación. A veces en la parte individual nos pasa así. Hay personas que creen que pueden vivir sin Dios. Cuando dice sin sacerdote que les enseñara, es que hay personas que en la iglesia creen que pueden vivir sin el consejo del pastor o sin el pastor. Yo tenía en la iglesia una familia que se fue porque decía pues que no, que ella podía estar en la casa y ahí en la casa servir a Dios, adorar a Dios. Escuchaba un programa de radio de esos pastores, ¿cómo les llaman a los pastores esos? Pues pastores sin rumbo, ¿no? Y ella oía mucho predicar a ese pastor, y ese pastor le enseñó que no tenía que ir al templo. Y entonces pues no se puede eso, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios constituyó los ministerios así. Y el ministerio más prolífero en todos los ministerios es el pastoral. ¿Alguien sabe para qué Dios puso a los pastores? Que dice ahí, para perfeccionar a los santos. Sí, la Biblia da la idea que los santos somos como imperfectos. ¿Hay aquí perfectos, hermanos? Levante la mano algún perfecto. Yo le dije a la iglesia una vez, ¿saben por qué Dios no usa a los perfectos? Pues porque no existen, no hay. Y el escritor de los Hebreos dice que en el cielo hay 3 congregaciones. Una es los millares de ángeles que adoran a Dios. Otra le llama los primos. Gracias, chiquita, qué hermosa, gracias. Mira, ella sí sabe. Hay ocasiones cuando alguien le trae al predicador agua fría, es que quiere que se le cierre la garganta, ¿verdad? Y esto está al tiempo. Y la otra congregación que hay, le llama a la Biblia los primogénitos de Dios, que están en el cielo. Entonces busca uno en la Biblia y bueno, ¿y quiénes son ellos? Son los santos del Antiguo Testamento. Primogénitos son los mayores, los primeros. Si se acuerda usted cuando Cristo estaba en la tumba, dice que en ese tiempo, dice la Biblia que Jesús bajó a las partes bajas de la tierra. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué pasó? Llevó cautiva la cautividad.
había dos Hades, ¿se acuerdan? El Hades de los justos y el Hades de los injustos. Al Hades de los justos también le llamaban el seno de Abraham. Y ahí en el seno de Abraham, en el Hades de los justos, estaban las almas de los muertos, de los santos del Antiguo Testamento. Y cuando Cristo murió, vació el Hades de los justos y lo llevó a la presencia de Dios. Y luego el escritor sagrado de los Hebreos nos ilustra con esto y dice que en el cielo está la congregación de los primogénitos de Dios. Y la tercera congregación que hay en el cielo, dice la Biblia, son los justos hechos perfectos. Por eso le estaba diciendo que en la congregación aquí en la tierra no hay perfectos. Los justos hechos perfectos que están en el cielo, esa congregación, son los creyentes que en la dispensación de la gracia han muerto y ahora están en la presencia de Dios. ¿Por qué justos? Porque nosotros aquí en la tierra fuimos justificados por Cristo. Estamos sentenciados para morir, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces estábamos sentenciados a morir. Pero Cristo nos justificó. El juicio de nosotros ya se llevó a cabo. Ya nosotros nunca más vamos a ser enjuiciados por el pecado. ¿Por qué razón? Porque Cristo pagó en el Calvario. Cristo dijo: ¿cuánto debe el mundo? Yo pago por ello. Y entonces Cristo entregó su vida para que nosotros fuéramos justificados. Por eso dice la Biblia: justificados, ¿qué dice? Pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por eso la Biblia ya le llama a usted justo. Pero cuando usted muere y yo muero, cuando morimos, vamos a la presencia de Dios. Allá están todos los cristianos que han muerto en la época neotestamentaria, están formando parte de esa congregación. Ya están gozándose, ¿verdad? Juntándose con los ángeles, alabando al Señor, viendo cara a cara, estrenando la morada que Dios les tenía preparados para ellos. Amén. Así que en la congregación nadie debe sentirse perfecto. Tenga cuidado, porque cuando alguien se siente perfecto, el Señor se lo va a llevar. Porque si usted es perfecto, debe estar arriba. Así que nunca diga que es perfecto, porque no existe la perfección aquí. Pero cuando nosotros morimos y vamos a la presencia del Señor, entonces somos los justos hechos ya perfectos. Ya llegamos, ¿verdad? Bueno, decía ustedes que hay muchas cosas que se pueden decir del templo. Y en esta ocasión, cuando el rey Asa estaba en esa situación, dice la Biblia que cuando oyó las palabras de la profecía del profeta Azarías, dice que la vida, el corazón de Asa cobró ánimo, ¿verdad? Porque estaba desanimado. No era para menos, porque las ciudades se destruían unas con otras. Pero cuando Asa le dijo: busca a Dios, y si buscan a Dios, Dios va a ser encontrado de ustedes. Pero tienen que proponerse buscar a Dios. Si ustedes lo buscan, va a ser hallado de ustedes. Pero si no lo buscan, Él los va a dejar. Esto a veces se contrapone con lo que a veces en la iglesia nosotros oímos cuando los hermanos testifican, ¿no? Y que dicen: no, pues hermano, yo he sido muy infiel con Dios, pero como Dios siempre permanece fiel, Él nunca me deja. Tenga cuidado, ¿verdad? Dios no lo va a dejar para protegerlo, pero usted no va a tener la presencia de Dios si usted se aparta y anda en el pecado. No va a disfrutar de la presencia de Dios. Dios nos deja. Y Asa, hermanos, cuando oyó esas palabras, cobró ánimo, dice la Biblia, y entendió lo que estaba pasando. ¿Cuál era el problema? El problema es que Israel se había apartado de Dios y habían llenado de altares todas las ciudades. Entonces Asa mandó barrer con todos los altares que habían levantado los dioses ajenos. Y lo otro que dice la Biblia, fíjese, aquí está el punto de la parte del inmueble.
Dice, y mandó reparar el altar de la casa de Jehová. Si lo mandó reparar, quiere decir que el altar estaba como arruinado. Se habían puesto de acuerdo con el sacerdote, porque no tenían sacerdote, dice, ¿verdad? Y entonces usted sabe que Israel ha sido siempre un pueblo muy bendecido y tenían muchos bienes, eran muy ricos. Y entonces los líderes de los grupos judíos le decían al sacerdote: no hagas servicio, hombre, porque había que sacrificar los animales. Y escogían los peores animales porque tenían que hacer los animales perfectos, pero ellos hacían trampa y llevaban los becerros tuertos y los machos cabríos malformados. Y entonces los líderes decían: no hagas culto, no. Nosotros como quiera te damos los diezmos, ¿verdad? Nosotros como quiera vamos a darte dinero, una especie de cohecho. Y los sacerdotes decían: pues amén, está bien, no hagamos nada, ¿verdad? Y entonces no hacía nada. No había sacrificios en el altar, no había culto en el templo. Tremendo eso. Pero cuando Dios le habló a Asa y dijo: esto está mal. Y entonces Asa mandó reparar el altar del templo porque estaba arruinado. Y entonces después de eso, hermanos, vino un tremendo avivamiento en el pueblo de Israel, porque empezaron a sacrificar, ¿verdad? Como Dios mandaba, ¿no? Hay otro caso en el libro de los Crónicas, cuando el rey Josías pasó algo semejante. El templo estaba en ruinas y entonces Josías mandó reparar el templo, y dice la Biblia que le dio material y dinero a los albañiles y a los carpinteros, todos los que iban a hacer la mano de obra en la reconstrucción del templo, y trabajaron. Fíjese, pero hay un detalle muy hermoso que me gusta ahí, es el capítulo 34 de Segundo de Crónicas. Dice que cuando andaban los albañiles y los carpinteros trabajando, se encontraron un libro adentro del templo. ¿Ya se imagina cómo estaba ese libro? ¿Cómo estaba? Todo empolvado, lleno de polvo, pero allí estaba. Y entonces los sacerdotes, los allegados a Josías, fueron y le dieron la noticia: encontramos un libro, que era el libro de la ley. Y entonces uno de los allegados le dijo al rey que había que leer el libro. Y entonces dice la Biblia que leyeron el libro de la ley delante del rey y convocaron a los líderes. Y cuando Josías oyó la lectura del libro de la ley, queremos pensar que es el Pentateuco. Cuando hablamos del Pentateuco, pues hablamos de los primeros libros, de los 5 libros de la Biblia. Y dice la palabra del Señor que cuando Josías oyó la lectura de ese libro, su corazón se sacudió, pues era la palabra de Dios. Porque en el templo venimos a oír la palabra. Cuando oímos la palabra de Dios en el templo, si tu corazón no se sacude, si tu corazón no se mueve, pues hay que revisar tu corazón, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que Josías rasgó su vestido, se conmovió, dice la Biblia, y lloró delante de Jehová. Y lloró. Y entonces Dios le dijo: tus padres, eso de haber perdido el libro, haber abandonado el libro, tus padres lo hicieron, y hay castigo para esto. Pero no te apures, Josías, tú no vas a ver nada de este castigo hasta que tú seas sepultado. Después de que tú seas sepultado, entonces vamos a ejecutar el castigo, el juicio. Pero me llama la atención, hermanos, cómo es que cuando encontraron el libro y cuando Josías oyó la lectura del libro, hermanos, las cosas tuvieron un sentido diferente, porque ya el templo estaba reconstruido, ¿verdad?
Entonces, cuando nosotros celebramos el aniversario de un templo, no es una ocurrencia. De ahí sacamos, hermanos, me gusta mucho en esta parte en donde dice que le dieron a los albañiles y le dieron a los carpinteros el dinero que el pueblo había juntado. Y eso me hace a mí recordar lo que hacemos nosotros los pastores cuando estamos construyendo un templo, ¿verdad? Y bueno, aquí de pasada, los hermanos que trabajan en la obra, que son albañiles o carpinteros, que vayan a un templo, hagan el trabajo en el templo con cuidado, ¿verdad? Porque es la casa de Dios. Ese hay que hacerlo diferente. Le entregaban el dinero y ellos tenían que ser justos, correctos en administrar todo el dinero, ¿verdad? Y ahí encontramos una enseñanza, porque a veces batallamos para encontrar mano de obra de hermanos que sean, ¿verdad? Correctos, que sean derechos y que nos cobren lo justo. Y algunos se resisten a poner la mano de obra gratis para la obra de Dios. Así que, hermanos, nosotros sacamos de la Biblia los eventos como estos, porque ahí están en la Biblia. Había ocasiones que se tardaban días y días haciendo la celebración, porque había regocijo, había avivamiento. Después de que el templo estaba en funciones, había avivamiento. ¿Qué otra cosa podemos decir de los templos? Por ejemplo, cuando los construimos, ¿no? ¿Cómo hacemos los templos nosotros? ¿Los pastores o las iglesias tenemos dinero en las chequeras? ¿Sí? ¿Tenemos dinero en la chequera? Yo hace días estaba viendo el edificio de nosotros y yo le dije a mi esposa, tremenda cosa, no supe ni cómo hicimos este templo, ¿verdad? Es un edificio que no sé, tiene un valor de unos 8 millones o más de pesos. Yo digo, ¿de dónde agarramos dinero? Y cuando estábamos, hermanos, empujando para construir el templo, había una hermanita ahí en la iglesia que era pero buena para hacer tamales, buena para hacer tamales. Y yo era el que acarreaba la masa. Y mi esposa con ella y otras hermanas y batían la masa y la hermana, cuando iban a llegar las otras hermanas que iban a hacer la embarradera, ponía las cucharas en la masa, ella clavaba las cucharas que ella esperaba de hermanas que vinieran. Clavaba 10 cucharas. ¿Por qué 10 cucharas? Porque espero que vengan 10. Ya llegaban las 10. Y ahora a darle. Y ahí andamos vendiendo los tamales. Yo creo que es justo que en el cielo haga un monumento al tamal en el cielo, porque no hay templo, hermano. Yo no conozco templos. Bueno, hay templos, otros templos de iglesias que tienen mucho dinero y les sobra el dinero y hacen los templos y hacen construcciones sin problema. Pero el 95% de los templos, hermanos, hay tamales de por medio. Y entonces, pues gloria al Señor por los tamales, porque yo le dije al hermano Santos, hermano, yo voy a predicar, pero si me das una docena de tamales, ¿verdad? Y dijo, sí, hermano, más dime de qué los quieres. Y yo espero que sí cumpla, ¿no? Bueno, acá tenemos el caso del hermano Asaf. Todos conocemos quién era Asaf. Él era un hijo de Leví. Su trabajo era llevar a cabo la alabanza en el templo. Aquí es que bueno que no se fueron los hermanos de la alabanza, porque tienen que ponerse un casco hoy, porque van a oír cosas así que son bonitas. Miren, vamos a buscar a Asaf en Primera de Crónicas capítulo 16. Primero de Crónicas capítulo 16. Verso 4. Puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. ¿Ya vieron para qué son los ministros? Para eso son los ministros. Los que tocan en el templo son ministros.
ministros es servir, trabajar, servir a Dios. Asaf, ¿qué dice ahí? El primero. Es decir, Asaf era el líder del grupo de alabanza. Y ahí está Asaf. Y el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Samiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom, Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf sonaba, ¿qué? Era el baterista, hermano. Eso era Asaf. Dice, era el primero, es decir, el líder. Y Asaf le daba la batería. ¿Dónde está el baterista? ¿Ya se fue? Aquí estás. Siéntate, Asaf. ¿Ok? Vamos a leer también de Asaf en segundo de Crónicas 29:30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron ¿cómo? Con gran alegría, y se inclinaron, pues para que tengamos el modelo de cómo debemos de alabar en la casa de Dios. De ahí sacamos, hermanos, el modelo de nuestra alabanza. En la Biblia tenemos modelos. Entre nosotros no hay modelos, pero en la Biblia tenemos modelos. Y este es el modelo. La alabanza del que ministra en la iglesia tiene que ser una alabanza que trasciende. Amén. Yo trabajé con unos 15 o 18 años con un grupo que se llamaba La Alborada, no sé si alguien lo oyó. Tocamos en tu boda. Bueno, pues entonces ya es mucho decir eso. Y esos chicos estaban, yo digo que sufrían, porque yo nunca los dejaba que se les subiera el humo a la cabeza. Una vez uno de ellos me dijo, oiga pastor, hay una revista, fíjese que podemos publicarnos ahí, y lo que el muchacho quería era pues fama, ¿verdad? Le dije, oye criatura, yo soy el representante del grupo, le digo, y no me doy abasto para agendar, porque no teníamos todo el tiempo para estar participando. Entonces me doy el lujo de escoger los compromisos. Si alguna cosa nos sobra es trabajo, ¿para qué quieres publicarte? ¿Qué tenía el muchacho? La idea de la fama, del aplauso. Y eso no cabe, porque eso va en contra de la humildad. Nosotros teníamos, por ejemplo, cuando nosotros teníamos ingreso de dinero, nadie de nosotros tocábamos un peso. Todo lo guardábamos. Cuando habíamos alguna campaña, alguna cosa y habíamos que gastar, teníamos un fondo de donde pues teníamos la manera de llegar a un hotel y comer bien y todo, ¿no? Pero nadie agarraba ni un 5, porque no queríamos problemas. Entonces, hermanos, Asaf era una persona que servía a Dios. Pero mire cómo en el servicio a Dios a veces, en el caminar, vienen tentaciones, vienen situaciones en donde a veces podemos tropezar y podemos tener problemas. Miren lo que pasó. Vayan conmigo al capítulo 73, ahí mismo. Verso 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero miren lo que testifica Asaf. En cuanto a mí, casi se deslizan mis pies. Por poco
resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Amén. Se le atravesó el diablo, hermano. Ustedes se recuerdan que los levitas no podían tener posesiones. Ellos servían al templo y vivían de las ofrendas que llevaban al templo. Y acuérdense también que Leví tenía 11 hermanos más. Y a todos los hermanos y los hijos de los hermanos, primos de Asaf, les repartieron las tierras. Tenían sus tierras, tenían sus propiedades, tenían ganados. El ganado en ese entonces más usual eran los camellos, ¿verdad? Y tenían ganado de todo, pero tenían mucha riqueza. Y Asaf los veía. Todos los primos diríamos con Mercedes-Benz, o sea, camellos muy bonitos. Y él no tenía nada. ¿Han escuchado aquel versículo que dice: tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos? ¿Lo han escuchado? ¿Qué significa eso? Que cuando iban a repartir las tierras, se repartían a través de una cuerda medida. Y entonces tiraban la cuerda y le decían al que estaba en turno para recibir la tierra: la que sigue va a ser tuya. Y había un orden progresivo. Y si esa cuerda te iba a dar un terreno fértil, dices tú, terreno deleitoso, tierra deleitosa. Pero si te iba a tocar un terreno pedregoso, árido, pues es el que te tocó. Entonces, por eso dice la Biblia que cuando Dios nos pone en una posición, podemos decir que las cuerdas de Dios nos han caído en lugares deleitosos, porque allá hay bendición. Parecido a lo que le pasó a Abraham con Lot. Lot estaba feliz, ¿verdad? Que mi tío me está dando chance de escoger. Que mi tío, pues me lo voy a llevar. Y le sacó ventaja. ¿Y qué hizo Lot? Escogió lo mejor. ¿Y qué le dejó a Abraham? Puras tierras con lagartijos y piedras. ¿Y cómo le fue a Lot? Como en feria. A él les encargo a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham, rico. Era el carro Selim del tiempo, ¿verdad? Viejo rico. Muchas posesiones. Dios prosperó tremendamente. Tremendamente. Pero Asaf, hermanos, ahora está en una situación difícil. Dice: por poco se me resbalan mis pasos, por poco me deslizo, porque tuve envidia. Yo veía cómo todos tenían tanto y yo no tenía nada. Yo nomás tenía mi batería. Y entonces empezó a sentir envidia. Dijo: ¿cómo es que estos primos ingratos, y todos los fines de semana juegan los Tigres y hacen carne asada? Siempre pierden, pero hacen carne asada. Y veía a los primos hacer carne asada. Siempre hacían sus fiestas. Mire la queja de Asaf. Porque no tienen congojas, dice por el verso 4, por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia, dice, los corona, y se cubren del vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces
los antojos del corazón. Por eso les digo yo de la carne asada. Es decir, siempre estaban enfiestados. Y Asaf nada más los veía. Estaba el corazón de Asaf muy mal. Porque es terrible, hermano. ¿Sí sabe usted lo que es el pecado de la envidia? Eso es terrible. Porque es lo que está testificando aquí él, ¿verdad? Tiene envidia. Pero en eso está Asaf. Y llega el momento en que tiene que tomar una decisión. Y es cuando dice: cuando pensé en saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Me quedo tocando la batería o boto la batería y me voy a buscar hacer igual que mis primos, hacerme un vago y hacerme igual que ellos? Voy a renunciar a la batería y me voy a hacer como ellos. Dice: cuando yo tuve que decidir eso, para mí fue duro trabajo, dice ahí. Sí dice así, ¿verdad? Es decir, no fue fácil. No era una decisión fácil. Había que decidir o la batería, seguir tocando en la casa de Dios, o buscar el tener dinero como sus primos tenían tanto dinero. Ahí les va esto. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es decir, cuando entró al templo, el estar en el templo no es cualquier cosa. Cuando le voy a decir algo, cuando yo entré por esa puerta ahorita, hermanos, y venía ahí como a mediación, entré con piel de gallina. Sentí la presencia de Dios. Yo siento su presencia hoy. Él está hoy aquí. Y hay ocasiones que venimos al templo cargados. Por eso el salmista dijo: yo escogería estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Y eso que en la puerta era nomás estar parado, nada más parado, era todo lo que hacían los porteros. Pero el salmista dice: aunque sea eso, pero yo quiero estar en el santuario, yo quiero estar en el templo. Y esta experiencia de Asaf nos dice que nosotros nunca debemos de subestimar nuestros pasos. Cuando los dirigimos al templo, tenemos que venir con la perspectiva de que vamos al templo, que vamos a la casa de Dios, y que al estar en la casa de Dios, ahí vamos a gozar de su presencia, de la comunión con su bendita presencia. Vamos a llenarnos de su presencia. Algo va a suceder en tu corazón. Algo Dios puede transformar en tu vida cuando entras al santuario. Imagínense cómo estaba el corazón de Asaf, hermano. Corroído por la envidia, lleno de envidia. Oh, pero cuando entró al santuario, el Espíritu de Dios lo abrazó. Entonces comprendí
fin de ellos. No dice el otro, pero comprendí también el fin mío. Comprendí que lo que yo hago en la casa de Dios permanece para siempre. Porque dice Juan, el mundo pasa y sus deseos. La parte mundana, la parte banal se acaba. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es eterno. Es eterno. Así que esta tarde celebramos que aquí hay un Siloé. Deben de tener antecedentes de Siloé, ¿verdad? Tremendo Siloé. Cuando Jesús se encuentra con el ciego de nacimiento. Y dice la Biblia que Jesús se escupió, hizo lodo y le puso en los ojos y dijo: ve, lávate, Siloé. Fue y se lavó ese Siloé. Y entonces el ciego de nacimiento pudo recobrar la vista. Y eso habla, hermanos, que en muchas ocasiones también en la iglesia llegan muchos ciegos espirituales. Pero cuando venimos al templo, Dios nos hace recobrar la vista y ver la grandeza del Dios poderoso al cual nosotros hemos conocido. Y se originó un problema tremendo con la sanidad, con el milagro de ese ciego. Y los de siempre, los fariseos, están atacándolo. Dinos cómo fue, quién te dijo. Y él dijo: no tengo problema, yo antes no veía, pero Jesús me puso lodo en los ojos y me mandó que me lavara en Siloé. Y entonces yo obedecí y entonces ahora veo. Y entonces van con los papás y le preguntan: ¿verdaderamente él estaba ciego? Dijo: pues estaba ciego, nació ciego. Y entonces los papás le dicen a los fariseos: pues pregúntenle al muchacho, ¿verdad? Él sabe, está consciente, ¿verdad? Él les va a decir, pregúntenle a él, ¿verdad? Y otra vez van. Y entonces acusan a Jesús de que era un pecador porque hacía obras en el día de reposo. El paralítico estaba feliz porque había encontrado su Siloé. ¿Amén? ¿Cuántos aquí en esta tarde están en Siloé y dicen: bendito el lugar que Dios me ha dado? ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. Y para terminar con la historia de Asaf, después de eso, testifica en el verso 21 cómo se llenó de amargura su alma. Dice: mi corazón tenía punzadas. A ver si alguien explica eso. ¿Cómo son las punzadas? Por la envidia. No te dejan, te tienen incómodo. Y luego dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Una bestia es un animal. Y la característica de un animal es que es irracional. La envidia te puede volver irracional. Y él dice: Asaf, así estaba yo. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste en la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es? Mire cómo cambiaron las cosas, hermano. Todo porque entró al santuario. Cuando entras al santuario las cosas pueden cambiar.
tu pesimismo, tu angustia con la que entras. Tal vez traigas un corazón lleno de rencores, pues a lo mejor de envidia, no sé. El santuario es medicina. El santuario cambia, porque en el santuario está Jehová. ¿Se acuerdan cuando Jesús se enojó cuando el templo lo convirtieron en mercado? En ninguna parte vemos a Jesús tan enojado como ese día. Y chicoteó a todos los mercaderes, los echó del templo, porque mi casa de oración será llamada. No me le meta negocio al templo. El templo es el templo, es el lugar donde se adora al Dios vivo. Y entonces Asaf, hermanos, está ahora en una situación muy diferente. ¿Y a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada. Contigo tengo todo. No importa que mis primos tengan carros del año, BMW, Audis, casas en Fuentes del Valle. No importa. Contigo tengo todo. Cuando entró al templo, las cosas cambiaron. Oh, mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón, mire esto, y mi porción es Dios para siempre. Acuérdense que él no tenía porción, él no tenía heredad. Él no tenía tierras, no tenía nada. Pero ahora dice: mi porción es Dios para siempre. Si tengo a Dios no me falta nada. Mi porción es Él. Oh, gloria. Porque el 27: he aquí los que se alejan de ti van a perecer. Tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y he puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Amén. Hermanos, a veces podríamos pensar que el hacer una celebración como esta no tiene mucho sentido, pero ya oímos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre amplía el sentido de lo que hacemos. A veces oímos un versículo y otro y otro y otro, y una vez y otra vez y otra vez, y bueno, pues amén, está bien. Una ocasión nosotros en la casa tuvimos una situación muy adversa. Ahí por mi casa, a la vuelta de mi casa, hubo un choque. Y de la camioneta que chocó se bajó una pareja y traían una arma de esas largas, ¿cómo se llaman? Cuernos de chivo. Y la camioneta que chocó estaba cargada de armas de esas. Y es que esa camioneta la venía siguiendo una patrulla del ejército, y entonces de los nervios no pudieron dar vuelta bien y chocaron. Y esa pareja se bajó con el arma en la mano, y mi hijo iba entrando a la casa y ellos venían corriendo.
y vieron que mi hijo entró a la casa. Y mi hijo entró y dijo: viene alguien con un arma, si tocan no abran, ¿verdad? Y al ratito tocaron: ábranos por favor, nos quieren matar, ¿verdad? Y nosotros pues no queríamos abrir, no abrimos. Pero los dos se metieron por el pasillo de la casa y la ventana de la puerta de la cocina estaba abierta, entreabierta. Metieron la mano, abrieron la cerradura y se metieron. Se acabó el gozo. 4 horas estuvimos ahí con ellos. Y Dios me dio valor y los senté en la sala. Dije: ahí siéntense, yo soy pastor, les dije, siéntense, ahí vamos a orar. Y puse las manos sobre ellos, empecé a orar con ellos. No le voy a hacer muy largo ese testimonio, pero Dios nos dio la gracia y pudimos salir bien librados, ¿verdad? Como quiera tuvimos que salirnos de la casa como unos 3 meses por aquello de que pudieran regresar. Y estando en la casa donde nos fuimos, yo como cabeza de la casa y como pastor, ¿no? Yo quería juntar a mi familia, tenía a mi familia junta para leer una palabra. Y entonces estaba tan en shock que no encontraba en la Biblia qué leer. Y le daba y buscaba y entonces dice mi suegra: hijo, el Salmo 91. Y entonces busqué el Salmo 91. Y cuando vi el versículo 4, cuando dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Wow. Vino la palabra, versículo, capítulo tan oído, tan de memoria, tan siempre lo oímos. Pero cuando la palabra viene en el momento en donde necesitas oír a Dios, la palabra cobra un sentido amplio, hermano, diferente. Vino a mi mente, a mi corazón, porque yo soy de rancho. ¿Cuántos son de rancho aquí como yo? Yo soy, aquí me pongo traje porque vengo con ustedes, pero yo soy de rancho. Me vino a la mente la imagen de la gallina. Cómo ponen los pollitos debajo de las alas, ¿verdad? Y ahí los protege, les da calor, ahí los guarda de peligros, ¿verdad? Y entonces el escritor toma la figura esa para decirnos: Dios te ampara bajo sus alas. Las alas de Dios son el poder de Dios. Y si tú y yo estamos bajo las alas del Altísimo, ahí vamos a estar seguros. Y entonces cuando nosotros tomamos, hermanos, la palabra del Señor, Dios alimenta nuestra alma. Nosotros podemos cobrar el ánimo para poder seguir sirviendo al Señor. Tenemos una bendita palabra, hermanos, que es lo que se mueve, la comunión gloriosa. La más gloriosa que tenemos en nuestros cultos es la comunión con su palabra. ¿Cuántos en esta tarde han disfrutado la comunión con la palabra? Pónganse de pie. Pónganse de pie. Yo quisiéramos hoy un altar donde podamos bendecir al Dios de Siloé, al Cristo de Siloé, que está hoy aquí entre nosotros. No sé si podemos quitar este púlpito, mijo, ¿se podrá? Para que no vamos a hincarnos, no se hinque porque entonces se reduce el espacio. Los que quieran venir a estar aquí delante de Dios y adorarlo. Cuando estamos en la presencia de Dios, si tu culto es agradable a Dios, tu adoración sube a Dios. Es como en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que en el lugar santo había un incensario? El incienso se ponía ahí y el incienso subía.
El incienso tipifica la adoración tuya y mía en el templo. Cuando tu adoración sube a Dios, cuando tu adoración logra subir a Dios, Dios se agrada. ¿Y sabe qué es lo que pasa después? Cuando tu adoración llega a Dios y Dios se agrada, fíjate lo que hace Dios. Él viene con su espíritu y acaricia tu alma. Y cuando Él acaricia tu alma, porque tu adoración llegó a Él, chillamos. Porque el corazón se quebranta. El espíritu quebranta el corazón. Y entonces eso se vuelve un altar de adoración a Dios. Porque la adoración es eso. La adoración no es el canto, el canto es una forma. ¿Alguien sabe dónde aparece la primera ocasión en la Biblia la palabra adoración? Cuando Abraham le dice a los siervos: espérenos aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y luego volveremos. No dijo vamos a cantar cantos. Adorar es obedecer. Adorar es poner mi corazón en sinceridad y en verdad para llegar a la presencia de Dios. Y cuando yo llego a la presencia de Dios, entonces Dios desciende y te toca. Y lloras. Y hablas lenguas. Te gozas en su presencia. ¿Alguien querrá formar parte de ese altar hoy? Vénganse aquí al frente y vamos a ministrar que el Espíritu Santo, ya estuvimos en la comunión con la palabra, ahora estemos en comunión con su Espíritu. Amén. Este momento, hermanos, son momentos gloriosos. Tráele tu corazón como un altar vivo. Preséntate a Dios como un altar vivo. Tranquilo, tranquilo, suave, como serenata. Santo es Dios. Su Espíritu está con nosotros. Su Espíritu está en nosotros. Aleluya. Aleluya. Divina caricia del Espíritu.